externa y una cuarta sería una operación interna. Sí, estas cuatro cosas determinan lo que nosotros vamos a llamar estructura algebraica. Puede tener más, y su estructura algebraica puede tener muchas cosas más, pero entre los elementos más representativos están estos cuatro. Sí, ya vamos a ver cada uno. Ahora, estos cuatro, cuando cumplen ciertas condiciones, sí, no solo forman una estructura algebraica como tal, sino que esta estructura algebraica es una estructura con la que ustedes pueden trabajar, sí, con la que ustedes pueden hacer ciertas operaciones que les puede servir, como les digo, el código del 1 y el 0. Entonces, si yo cumplo, sí, ciertas condiciones, yo puedo trabajar, puedo encontrar una aplicación a esa estructura algebraica, sí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no toda estructura algebraica a mí me sirve. ¿Sí? No siempre toda estructura algebraica a mí me funciona. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, en la estructura que les estoy hablando, si aparece el elemento 2, ya no me funciona, ya no me sirve la estructura como tal. Entonces, no es que toda estructura algebraica como tal funcione. Depende las operaciones, depende los elementos, depende cómo se configuran estos elementos, funcionaría. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen estos cuatro elementos, esto no garantiza que con esta estructura que ustedes tengan van a poder trabajar siempre. Sí, no siempre, o sea, incluso ustedes ya van a ver más adelante, ustedes crean la estructura como tal. Entonces, por tal motivo, sí, habrá veces que la estructura funcione, habrá veces que la estructura no funcione. Entonces, todo de eso de qué depende. Depende de que cumpla con su estructura cumpla con ciertas condiciones. Sí. Entonces, miren, un ejemplo sencillo, ¿cuál sería? Imaginémonos que yo quiero construir una silla, por ejemplo. No sé, me invento, quiero construir una silla. De alguna manera, yo para construir una silla, yo tomaría una tablita, dos tablitas y cuatro patitas, ¿no es cierto? Yo al poner mis patitas, ahí estaría mi silla, ¿no es cierto? Una representación. A la final, mis elementos, ¿cuáles han sido? Cuatro patitas y dos tablitas. ¿Sí? Pero imagínense que yo a estas dos tablitas, no sé, se me ocurrió por alguna razón. ¿Ya? Les puse a las dos tablitas así, ¿ya? Una patita le puse acá, otra patita le puse acá, yo qué sé, esta patita le puse acá, y una patita le puse por aquí, por ejemplo. ¿Sí? Pues miren, sigo teniendo los cuatro elementos de mi silla, los mismos elementos. Pero miren, esto es una silla. No, no cumple la función de silla. Entonces, no es que siempre tener estas cuatro cosas garantiza la función que yo quiero. Sí. Entonces, por lo general, ¿por qué les digo esto? Porque es muy común que a veces se piense que teniendo estas cuatro cosas, ya, yo ya puedo trabajar, ya está listo, ya funciona yo qué sé, mi programa en su caso, ¿no? Ya funciona mi mecanismo en el caso de otras aplicaciones. ¿Sí? No es así, ¿sí? No es que sea así tan sencillo. Entonces ustedes, dependiendo de lo que quieran hacer, de las aplicaciones que quieran hacer, tienen que hacerle cumplir con ciertas condiciones, porque si no, no va a funcionar. Su estructura algebraica no les va a servir para entender algún fenómeno o alguna programación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Ya? Lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Primero, entendamos a qué se refiere cada uno de estos elementos. El primero, el conjunto. El conjunto se refiere a todos los elementos con los que ustedes van a trabajar como tal, los que van a relacionar como tal. ¿Sí? Pueden ser entradas, pueden ser datos, yo qué sé. ¿Sí? En nuestro caso, yo qué sé, podrían ser matrices, ¿sí? Podrían ser reales, cualquiera. ¿Ya? Entonces, los elementos con los que yo voy a trabajar y que van a cumplir cierta condición es a lo que nosotros llamamos conjunto. ¿Sí? O sea, el conjunto no es solo tener cantidad de elementos, ¿verdad? ¿Sí? Esto les digo porque estaba conversando con otros cursos y parece que el conjunto ustedes les han entendido como el conjunto tiene elementos. No, no, no. El conjunto tiene que ser visto como los elementos en sí y las condiciones que tiene su conjunto. Esa es la definición de conjunto como tal. Las características del conjunto más la condición o restricción que genera el conjunto. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, yo les podría decir, sí, lo que pasa es que ustedes les han visto algo así. Por ejemplo, tengo un conjunto, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, manzana verde, está sandía, está, yo qué sé, pera puede ser, limón, sí, limón verde, ah, Aguacate. ¿cuál más? Disculpe. Ahí dijo algo. Aguacate. Eso, el aguacate, ¿no? Pero en este caso, sí puede ser, ¿no? No, aunque no, dejémosla hasta ahí. Dejemos con estos, ¿ya? Entonces, la idea de esto, ¿cuál es? O sea, el conjunto como tal, sí, son los elementos en sí, pero en realidad el conjunto, como definición, tiene características. ¿Cuál es la característica? La característica es la forma del elemento, o sea, en este caso, frutas, ¿ya? Más la condición. En este caso, ¿qué sería? Frutas verdes. Sí, pues esta es la definición de conjunto. Cumplir con esta definición hace la generación de estos elementos, ¿ya? Pero el conjunto como tal se ve de esta manera, y no a través de los elementos, sino a través de la condición y de la característica del conjunto. Sí, siempre, ¿ya? Eso tomarlo en cuenta. Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante como tal. Campo. El campo, algo ya vimos, hacía referencia, ¿sí? Ya sea a reales o complejos. ¿Cómo se entiende esto? Lo que pasa es que pensemos en un conjunto con el que hemos estado nosotros trabajando. ¿Sí? Matrices. Bien, este es mi conjunto de matrices 2 por 2. ¿Sí? O sea, ¿qué me está diciendo? Que todas las matrices que pertenecen a este conjunto son matrices de 2 por 2. Sí, entonces, ¿mi conjunto cuál sería? Mi conjunto sería el conjunto de matrices 2 por 2. Sí. Ahora, ¿a qué se refiere el campo? O sea, ¿a qué se va a referir en este caso el campo? El campo en este caso se va a referir a los elementos que forman a mi matriz. Sí, a los elementos que conforman a mi matriz. ¿Ya? Pues miren, ¿por qué elementos están formadas sus matrices? Si se dan cuenta que en este ejemplo está formado por estos. ¿Qué son estos elementos? Números. Y si ven en la mayoría son reales. No he puesto ningún complejo. Entonces en ese caso mi campo será solo los reales. Yo podría haber usado en mi arreglo de matrices complejos. ¿Sí? Todos complejos. O hacer un mixto, reales y complejos. Entonces podría yo haber que he puesto un elemento que tenga 1 y 1 más 2 y yo que sé menos 1, por ejemplo. Este es un arreglo de reales y complejos. Entonces en ese caso mi campo será acá. Sí, porque estoy haciendo o estoy trabajando con los elementos de mi conjunto como complejos o reales. Sí, entonces, miren, cuando nosotros hablamos del campo, el campo en realidad manifestará qué tipos de elementos forman a los elementos de sus conjuntos. Sí. Entonces, vean, ahora, esto es muy ambiguo porque, claro, como ya les decía, ustedes pueden hacer arreglo de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, miren, su campo, en ese caso, pensemos, están haciendo un arreglo de datos. La matriz como tal sería el elemento que forma parte del conjunto. Los datos vendrían a ser en ese caso para ustedes, ¿qué cosa? El campo. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Siguiente, las operaciones. Verán, ustedes pueden hacer operaciones, ¿sí? Las que ustedes quieran, ¿ya? Pero por lo general hay dos. Hay una operación que se conoce como la operación interna, ¿sí? Que son operaciones que se hacen con los propios elementos que forman el conjunto. ¿Sí? Cualquier operación que ustedes hagan con los propios elementos del conjunto se llaman operaciones internas. Pensemos, tengo estas dos matrices. ¿Qué operaciones de las que hemos visto yo puedo hacer con dos matrices? ¿Sí? ¿Qué operación se acuerda? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con dos matrices? ¿Qué operaciones puedo hacer? Por ejemplo, señorita Vicky, Gabriel, ¿qué operación puedo hacer entre dos matrices? Con dos matrices. Suma, Eso, resta, eso, multiplicación. esas son operaciones internas. Pues cuando yo hago operaciones internas con los propios elementos de mi conjunto, se llaman operaciones internas. Pues ya nos dijo algunas, ¿no? Sí,
Pues cualquier operación que yo haga se llama operación interna. Operación externa, como dice su nombre, es el elemento de mi conjunto, pero con alguien que no pertenece al conjunto, ¿sí? O sea, en este caso, hagan de cuenta, yo tengo una matriz. Quiero hacer una operación con esta matriz, pero con alguien diferente, que no sea una matriz. Alguien externo a este conjunto de matrices. ¿Sí? Una operación de la que vimos cuál era. Si nosotros tomamos el escalar 2, por ejemplo. El escalar 2 no es una matriz. O sea, no podría estar en este conjunto de matrices. ¿Sí? Pero yo con este escalar 2, yo le puedo introducir aquí y le puedo multiplicar. A la final, ¿qué me queda? Otra matriz. ¿No es cierto? Puedo hacer esa operación. ¿Cuál es? El escalar por una matriz. Esa es una operación externa. Porque estoy tomando a alguien que no pertenece a mi conjunto, pero puedo hacer una operación con ese elemento. ¿Sí? Vean, esos son los 4 elementos que forman una estructura algebraica. ¿Sí? Los más básicos. ¿Ya? Pues miren, tengo un conjunto, que son los elementos con los que yo voy a trabajar, un campo, que son los elementos por los que están formados mis elementos del conjunto, una operación externa, que es una operación que me permite sí, operar dos elementos del conjunto, y una operación externa que me permite operar un elemento del conjunto con alguien externo al conjunto. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ahora, verán, esto es sencillo, no es complicado. ¿Sí? Lo que es complicado es entender ciertas definiciones que ya vamos a ver. ¿Sí? Esta estructura es una estructura algebraica. Estructura como tal. ¿Sí? Por lo general, ¿cómo se representa? Ustedes van a ver que se representa con con la letra E, el conjunto, con el símbolo, con este símbolo, la operación interna, con este símbolo, la operación externa, y con este símbolo, el campo K. ¿Ya? Entonces, estas 4 cositas que ustedes ven aquí es mi estructura algebraica. Ahora, esta estructura algebraica, sí, si cumple ciertas condiciones, es útil para trabajar. Si no, no. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando esta estructura algebraica cumple con ciertas condiciones, toma un nombre especial. Ya no solo es una estructura algebraica, sino que ahora se le conoce como un espacio vectorial. Es por eso que antes de seguir, cuando ustedes tengan un conjunto, ¿sí? Cuando ustedes tengan un conjunto, ¿ya? Los elementos que forman el conjunto, nosotros llamaremos vectores, ¿ya? Y en cambio, los elementos por los que están formados estos vectores, les llamaremos escalares. ¿A qué me refiero? Esta matriz le llamaremos vector, ¿sí? Este elemento que forma la matriz le llamaremos escalar. Sí, como tal. O sea, solo al elemento 2, escalar. Solo al elemento menos 2, escalar. Al vector como tal serán los elementos de mi conjunto. Pensemos en otro conjunto. Pensemos en el conjunto de R3. ¿Se acuerdan que algo ya vimos cuando hablábamos de vectores? Por ejemplo, ustedes tienen esto como vector, ¿no es cierto? Este es un vector, según para ustedes, un vector R3. Quedamos que no es bueno verle así para nosotros, porque no solo nos limitamos a 3 componentes, podemos tener más. ¿Sí? Entonces vean, yo aquí tengo de esta manera, ¿se acuerdan? Era mejor expresarle de esta forma. Entonces miren, yo podría tener el conjunto de R3. Entonces, este sería un vector para mí. Podría tener otro vector R3 que sería este, otro vector R3 que sería este. Esos son mis 3 vectores. ¿Ya? Escalares. Las componentes de mi vector, ¿ven qué son? Escalares. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen vector, estamos hablando del elemento del conjunto como tal. Cuando ustedes escuchen escalar, estamos hablando solo de escalares, en este caso solo de las componentes de los vectores. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Dígame, señor Juan Diego, cuente. Sí, profe, los escalares
¿siempre van a ser números o no? Mira, para nuestro caso, o sea, mira, Solio, para nuestro caso de lo que estamos viendo, siempre van a ser números. O son reales o son complejos. ¿Sí? Pero usted recuerde que, ¿por qué vimos matrices? Porque usted puede arreglar cualquier elemento. Si usted arregla cualquier cosa, ya tiene una matriz. Sí. Entonces, mire, los arreglos que usted haga, a veces no necesariamente pueden ser números. Sí. Pero simplemente lo que le digo es, al elemento le llamaremos vector y a los elementos de los elementos del vector les llamaremos escalares. Simplemente esa distinción. Ahora, ¿van a ser números para nuestra aplicación? Sí, para poder interpretar, sí, necesito verle como un número. Sí, pero no necesariamente lo es. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que hay aplicaciones que yo puedo hacer, como les decía, en lugar de verle, yo que sé, al uno, yo le vería al uno como, yo que sé, un dato de una entrada, que me dice verdad o falsedad, algo así. Y si ya dependerá de cómo ustedes manejen, hagan los arreglos de lo que ustedes quieran hacer, estos espacios vectoriales como tal. Pero para hacer un análisis le voy a asignar un número, pero eso les digo, no necesariamente lo va a hacer. ¿Ya? O sea, lo que quede claro es el elemento del conjunto vector y el elemento del elemento que formaría escalar. ¿Sí? Solo eso les llamaremos como. ¿Sí? Para nuestra aplicación, para nuestro caso, sí, serán solo escalares, serán números. ¿Sí? Pero de ahí eso les digo, ya más adelante ustedes pueden ver que les pueden transformar en otra cosa, dependerá cómo les interprete. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser números. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ahora, con esta parte, vamos a ver. ¿Cuándo yo puedo trabajar con estas estructuras algebraicas? Cuando es un espacio vectorial. Sí, cuando es un espacio vectorial. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Ahora, si yo tengo estas cuatro cosas, un conjunto, un campo y la operación interna y la operación externa, ya vamos a ver a qué se refiere esto. Esta estructura algebraica se convierte en un espacio vectorial, pero siempre y cuando cumpla con 8 condiciones. Si yo no cumplo con 8 condiciones, no es un espacio. Y por tal motivo, sí, por tal motivo, ¿ya? En ese caso, sí, en ese caso, ¿ya? Es un espacio vectorial y ya podemos trabajar con esa estructura algebraica. Sí, es más fácil trabajar con esa estructura. ¿Ya? Entonces, yo tengo que cumplir 8 condiciones para ser considerado espacio vectorial. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son estas condiciones que yo debo cumplir? Miren, en algunos textos habla de 10. Y es más, alguna vez estábamos conversando con alguien que tenía algunas dudas. Me decía que le habían dicho que son 10. No son 10 como tal. Lo que pasa es que eh, hay dos que están implícitas. Sí, hay dos propiedades que de alguna manera ya están en las 8. Entonces es innecesario que se hable de 10. Son 8. ¿Sí? Son 8 de alguna forma. Entonces ya está ahí. ¿Ya? Entonces no tiene sentido eso, ¿no? Por eso les digo, es 8. Con las 8 es suficiente porque las otras dos se demuestran automáticamente, o sea, están implícitas ahí. No tendría sentido que demuestren esas dos, aparte de las 8. Ya les voy a decir, porque eso les voy a decir más adelante. ¿Ya? Ahora, con esto, sí, tenemos que ver estas 8 propiedades que debe cumplir la estructura algebraica. ¿Sí? El problema de esto es entender estas propiedades. ¿Verdad? ¿Por qué? Lo que pasa es que ahorita, antes de seguir viendo las propiedades, tienen que quitarse de la mente algunas cosas. ¿Como cuál? Por ejemplo, si yo les digo 1, no, perdón, miento. Si yo les digo 3 más 1, sí, con lo que ustedes saben, ¿verdad? Solo con lo que ustedes saben. Sí, por ejemplo, señorita Alison Basantes, ¿cuánto es 3 más 1? Con lo que ustedes saben. 4. 4, correcto, es 4. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que, lo que pasa es que esta parte de lo que, bueno, de lo que ya vi con otros cursos, han visto de alguna forma mecánica, ¿ya? Entonces, no es bueno ver así, no. Y eso es lo que les va a costar, ¿sí? Por eso les adelanto, les va a costar quitar les va a costar quitar esa mentalidad, ¿ya? Hacer de forma mecánica.
que pasa es que ahora, por ejemplo, si ustedes se van a este tema, hay un texto muy bonito que alguna vez vi, que por ejemplo decía, es verdad que 3 más 1 es 0. Sí, entonces, como tal, usted diría, no, pues está loco, ¿cómo va a ser 3 más 1 va a ser 0? No es posible. Sí, más abajo decía, pruebe que 3 más 1/3 es igual a 0. Entonces, también no es posible eso, ¿no es cierto? O por ahí más abajo decía, pruebe que 1 es igual que 0. ¿Ya? Entonces, en realidad, verán, lo que pasa es que esto, ¿sí? Lo que tienen que entender ahora es que tienen que ver esto como definición, ¿sí? ¿Qué es lo que me está pidiendo en cada uno de estos tres casos? O sea, es entender lo siguiente. Lo que aquí me está pidiendo es que este elemento que está aquí, quiero ver si es el inverso aditivo de este. Por eso es lo que aquí me queda el neutro, ¿sí? Lo que me está diciendo aquí es, este elemento es el inverso aditivo de este. Por eso me queda el neutro. ¿Sí? Lo que me está diciendo aquí es, este elemento es el neutro de este elemento. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que ahora, ¿qué sería? ¿Por qué 3 más 0 es 3? ¿Sí? Cuando les explican esto. ¿Cuál es la razón? Porque el 0 es el neutro de la suma en los reales. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estoy cumpliendo con una condición que dice, mi elemento más el neutro siempre me da mi elemento. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes tienen que ver las definiciones. Cuando vieron estas operaciones, definiciones como tal, no tienen que verles operativamente. Y no es bueno, no es bueno que le vean operativamente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué 3 más menos 3 es igual a 0? Porque este es el inverso de la suma. O sea, yo sé que yo al sumarle un elemento, su inverso de la suma, me da el elemento neutro. Así tienen que ver. Sí, pues esa parte, quitarles esa parte es lo difícil en esta parte, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me avisen, ¿sí? Porque es complicado, o sea, eso es complicado, de ahí es facilito, ¿sí? Pero quitar esa parte es lo que me cuesta a veces un poquito, ¿ya? Pues vamos a ir viendo estas propiedades, pero como les digo, tienen que abrir un poco su mente, ¿ya? Tienen que abrir un poco su mente para entender estas propiedades, porque si no nos va a costar demasiado, ¿sí? Pues, habrá casos en donde por alguna razón yo les diga, tener en cuenta que 1 más 1 es 3, ¿sí? No es que 1 más 1 es 3 como tal, ¿sí? Sino que en este caso, como estos son elementos de un conjunto, son vectores. Pues yo estoy sumando vectores. Y recuerden que la suma de vectores no es una suma común y corriente, ¿sí? Entonces, eso tomar en cuenta, ¿ya? Por alguna razón les debo decir esto, o sea, debe ser porque estos son vectores, son parte de un conjunto y esto me está dando como la suma de esos dos vectores, por alguna razón. Sí, es por eso que en su caso es muy común que ustedes lean 1 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 0 y 0 más 1 es 0. Sí, no es una suma común, es una suma de vectores. Están sumando dos vectores de un conjunto y les da esta respuesta. Están sumando dos vectores de un conjunto y les da esta respuesta. Están sumando dos vectores de un conjunto y les da esta respuesta. Sí, pues eso tomar en cuenta. Cuando sea la suma de escalares, ahí sí es la suma que ustedes conocen. Pero si ustedes no saben si este 1 o este 3 son vectores, ¿sí? Tienen que tener cuidado, ¿ya? Si son escalares, si ustedes están seguros que son escalares, pues es la suma común. Ahí sí yo sé que 1 más 1 es 2, no hay ningún problema. Pero si son escalares, ¿sí? Pero si son vectores como tal, podría ser que no, ¿ya? Eso tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son estas propiedades que debemos cumplir? Son 8. La primera propiedad es la asociativa de la suma. Suma entre comillas. Verán, no es la suma que ustedes conocen, no es la suma común y corriente. Es la suma de vectores, o sea, la suma de elementos de un conjunto. Entonces, esta suma puede ser cualquier suma, ¿verdad?
Es que a la final es una suma de vectores, suma de elementos. No es una suma común, por eso les pongo entre comillas. Pues yo qué sé, podría decir, es la suma de matrices, pero la suma de matrices no es una suma común, es una suma especial. ¿Se acuerdan? Se hace componente con componente, entonces no es que yo puedo sumar nomás matrices. Sí, eso también tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces por eso les pongo, esta suma es una suma entre comillas, ¿ya? ¿Qué dice? Si yo tengo tres vectores de mi conjunto, sí, cualquiera, tres vectores cualquiera de mi conjunto, ¿ya? Pensemos en el caso de matrices, tengo tres matrices, eso me está diciendo. Sí, ¿qué se cumple? Si es espacio vectorial, se cumple que yo puedo sumar cualquiera de las tres. Yo podría sumar primero las dos o primero las dos últimas, como quieran. A la final es igual, me da lo mismo. Sí, entonces eso es la propiedad asociativa, ¿ya? Si teniendo tres vectores de mi conjunto yo les sumo, puedo sumar en cualquier orden. ¿Ya? Primero los dos de aquí o primero los dos últimos. Da lo mismo. Propiedad 2, la conmutativa de la suma de vectores. Si yo sumo dos vectores, ¿sí? Me da lo mismo sumar el primer vector más el segundo o el segundo vector más el primero. ¿Sí? Me da lo mismo. Ahora, ¿por qué ustedes ven aquí este símbolo? Ya más adelante no va a haber, ¿verdad? Sí, solo es por ahora. Para que tengan en cuenta que no es la suma, por eso les pongo, no es la suma común y corriente. Es una suma de vectores. Más adelante ya no van a ver porque ustedes tienen que distinguir si están sumando vectores o están sumando escalares. ¿Sí? ¿Cómo ven esa distinción? Por eso les cambié el nombre. Cuando vean que son elementos del conjunto, están sumando vectores. Cuando ustedes vean que son los elementos del conjunto, están sumando escalares en cambio. Así se hace esa diferencia. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? 3. 3. Elemento neutro. Verán, el elemento neutro de la operación suma. No me gusta que le vean así, ¿ya? Prefiero que le vean así. ¿Qué dice esta propiedad? Dice, sean un X y un E, elementos de mi conjunto, tal que cosa, tal que X más D es igual a E más X y es igual a X, sí, en ese caso, el elemento neutro existe y el elemento se le representa con el 0. Sí, eso dice. Pues leamos, ¿qué dice? La propiedad del neutro manifiesta. Si dos vectores de mi conjunto se suman y al sumar la suma conmuta y el resultado de esa suma es el mismo vector, el elemento neutro existe. Y por tal motivo toma el nombre o se le representa bajo esta simbología. Si no, no. Sí, eso es el neutro. Es por eso que en algunos casos, por ejemplo, les quedará que uno es igual que uno. O sea, esta igualdad no es una igualdad operativa, es una igualdad de definición. O sea, ¿qué me está diciendo? Que por alguna razón el 1 es el neutro de ese conjunto. O sea, si yo a un elemento cualquiera, pensemos al 3, le sumo el 1, como el 1 es el neutro, me va a dar el mismo elemento 3. Sí, eso es lo que me está diciendo en ese caso. Si el 1 es el neutro, si yo al 4 le sumo el 1, ¿qué me va a dar? El mismo 4. ¿Ya? Porque el 1 está funcionando como el neutro de ese espacio. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Por ahora quiero que me entiendan la propiedad. Ya le vamos a aplicar para que le vean. Y en la aplicación me van a entender mejor. ¿Sí? Pero ahora solo por encima. O sea, quiero que le entiendan como tal a la propiedad en sí. ¿Ya? ¿Qué implica? O sea, ¿cómo tienen que leer? Yo aquí no leo X más D es igual a E más X es igual a X. No. Aquí yo digo, hay dos vectores que al sumarse conmutan, ¿sí?
Y el resultado es el mismo vector. Esa es la definición del neutro, ¿verdad? Lo que ustedes hacen en reales. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué les queda esto? Porque es el neutro. Porque ustedes saben que si hacen esta suma, conmuta y les queda el mismo elemento. Por eso es que a este elemento ustedes le llaman el neutro. ¿Sí? Porque saben que al sumar me da el mismo y como también conmuta me da lo mismo. Entonces ustedes tienen que ver esta definición, sí, del neutro de esta manera. No operativamente, o sea, no, 3 más 0 es 3, no. 3 más su neutro es el mismo 3. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Siguiente propiedad, la del inverso de la suma. Igual, la del inverso de la suma no está muy bien que le ganas. ¿Qué dice la del inverso de la suma? La del inverso de la suma es, sean un vector X y un vector V, elementos de E, o sea, de su conjunto. Tal que cosa, tal que X más V es igual a V más X y es igual al elemento neutro. ¿Sí? ¿Qué dice esta propiedad? Si hay dos vectores de mi conjunto que al sumarse me dan el neutro, el uno ha sido el inverso. ¿Y cómo se lo representa? Se lo representa bajo esta simbología. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí no se lee menos X, no. Aquí se lee el inverso de X es V. Entonces, es por eso que les decía, en algunos textos dice, demuestre que menos 3 es igual a un tercio. No les está diciendo operativamente, les está diciendo como definición. Les dice, demuestre que el inverso aditivo del 3 es un tercio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes al 3 le suman un tercio, les debe dar el neutro. Eso les está pidiendo. ¿Sí? Entonces, si yo le sumo este inverso, me debe dar el neutro. ¿Ya? Eso significa, o sea, cuando ustedes vean ahora esto de aquí, significará que me está diciendo el inverso de este 3 ha sido este elemento. ¿Qué implicará? Que al sumarse esos dos elementos me da el neutro. Preguntas, dudas hasta aquí de esta parte. Verán, estas dos propiedades son muy especiales, tienen que tener cuidado. Ya vamos, cuando veamos la aplicación me van a entender por qué. Estas dos propiedades van de la mano. ¿Sí? Verán, no pueden hacer una sin la otra, no pueden. Tendrán cuidado. Es muy común que a veces ustedes o hagan esta de aquí sin esta. No hay cómo. Van de la mano, ¿sí? Van juntitas las dos, ¿sí? Juntas. ¿Ya? El inverso, yo no puedo hacer el inverso si no sé quién es el neutro. ¿Ya? Tendrán en cuenta eso. Es muy común ese error. Es muy común que ustedes hagan el inverso, ¿sí? Sin saber quién es el neutro. ¿Por qué? Porque asumen que el neutro siempre es del cero. El neutro no, en este caso ya vamos a ver, es que depende del conjunto y las operaciones que ustedes usen. No necesariamente es del cero. Sí. Pues por eso les digo, la del inverso va de la mano con la del neutro, siempre. Yo no puedo hacer la del inverso si no tengo el neutro, si no sé quién es el neutro. ¿Ya? Por eso les estoy cambiando estas definiciones. ¿Sí? 2. Distributivas. La primera distributiva es la del producto 1. Nombre, ¿cómo es el nombre verdadero? El nombre es la distributiva respecto a la suma de vectores. Sí, ¿qué dice esta propiedad? Ustedes tienen un escalar y dos vectores, o sea, vean, alguien externo, que es un escalar, ya no va a ser un vector, un escalar, un número. Sí. Si ustedes multiplican el escalar por la suma de dos vectores, pueden distribuir el escalar entre esos vectores. O sea, eso sería el escalar por el vector más el escalar por el vector. Sí se puede distribuir. No hay ningún problema. ¿Ya? Distributiva 2, más conocida como la distributiva de la suma de escalares. Esta distributiva necesita dos escalares y un vector. ¿Y qué dice esta propiedad? Esta propiedad dice, ¿sí? Si yo sumo los dos escalares y multiplico por el vector, me da lo mismo que distribuir estos dos escalares
por el vector. Pero vean, una diferencia sutil. Como son escalares, esta sí es la suma que ustedes conocen. Pero el momento que distribuyen, como ya es una suma de vectores, por eso cambia, ¿ven? Y se vuelve suma de vectores. Ya no es lo mismo. Sí. O sea, ¿a qué me refiero? Pensemos que yo quiero hacer el escalar 3 más el escalar 2 por el vector X. Yo aquí podría hacer simplemente sumar 3 más 2, que es la suma común, porque estoy diciendo que estos son escalares como tal, y solo este es el vector. Yo podría hacer esto. O tengo otra opción. Puedo distribuir, sí, y puedo hacer la suma. Solo que ahí, estos son vectores como tal. Ya son vectores, ya no son escalares. Sí, esa es la gran diferencia. El momento que le multiplicaron todo esto ya se convirtió en un vector, yo que sé, un vector Y este será un vector Z. Sí, pues ya esto ya es una suma de vectores, ya no es una suma de escalares. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ahora, ¿cuál otra propiedad tenemos? La asociativa, otra asociativa. Es conocida como la asociativa mixta o la asociativa del producto. ¿Sí? Esta propiedad igual, con mucho cuidado. Yo puedo hacer el producto de los dos escalares, ¿ven? Y por eso, ven, si ven, no está con el simbolito. Porque estos al ser escalares, es el producto de escalares que ustedes conocen. ¿Ya? Yo puedo hacer primero ese producto y multiplicar por el vector, ¿ven? Por eso ahí cambia y dice es una suma especial, es un producto especial. Pero ¿qué puedo hacer? Asociar. Yo podría asociar primero y hacer el escalar con el vector. Pero ¿qué pasa? ¿Ven? Eso ya es un producto de un escalar por un vector, ya no es el producto de escalares, por eso cambia. Pues, ¿a qué me refiero? Yo podría hacer 3 por 2 y por el vector X. Yo tranquilamente primero podría hacer el producto de estos dos escalares y ya está. O sea, yo diría, esto sería 6X. O podría ser asociar estos dos. Claro, pero ahí esto es un vector. Entonces es como que tuvieran el vector Z. Pues ahora tienen el escalar 3 por el vector Z. ¿Sí ven? Ya es diferente. ¿Ya? O sea, sí puedo asociar. Lo que cambia es que ahora ya son vectores. Ya estos dos de aquí dejan de ser escalares. Pues ya al asociar se puede hacer, es lo mismo, solo que ahí ya tengo vectores. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Y la última propiedad, la propiedad del neutro, pero del producto. También el neutro tiene el producto, tiene el neutro, tiene, sí, el producto también tiene neutro. ¿Cuál es el neutro? Igual. La propiedad del neutro, ¿qué dice? Del producto. ¿Sí? Sean un alfa elemento de mi campo y un vector elemento de mi conjunto. Tal que el escalar por el vector me da el vector. ¿Sí? Si el escalar por el vector me da el vector, el escalar es el neutro. O sea, alfa sería mi neutro, pero del producto. ¿Sí? Y por tal motivo, yo le represento de esta manera. ¿Sí? Pues es lo que les decía en algunos, dice, demuestre que 1 es igual que 2. No les está diciendo operativamente. Les está diciendo, pruebe que el neutro es el 2. O sea, si yo multiplico 2 por el vector, me va a dar el vector. Si yo multiplico 2 por otro vector, me va a dar el vector. Si multiplico 2 por otro vector, me va a dar el vector. Porque el 2 está actuando como el neutro del producto. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, como ustedes observan, estas 8 propiedades es lo que garantiza que yo tenga un espacio vectorial o no. Entonces, no es que sean unas operaciones súper complicadas. Son 8 líneas. 8 líneas que tienen que saberse. O sea, de ley tienen que saberse estas 8 líneas. ¿Ya? Y no importa qué espacio estén trabajando. Ustedes a la final lo que tienen es que adaptar. Nada más. O sea, tienen que adaptar estas 8 líneas al espacio o al conjunto con el que estén trabajando. Sí.
Pues miren, ¿cómo se hace esto? Y ahí me van a entender un poco más. Vamos a hacer una aplicación de esto. ¿Sí? Ahora, aquí hay unos ejemplos. Sin embargo, estos ejemplos de aquí no me sirven mucho, ¿ya? Porque igual seguimos teniendo el mismo problema. Voy a tomar este ejemplo de aquí, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Sí. Ejemplo de espacio vectorial. Verán, en este ejemplo a mí, ¿qué me dice? Me dice que pruebe que una estructura algebraica formada por un conjunto que son los reales positivos, la operación suma, la operación producto y los reales, o sea, en los reales, mis conjuntos solo son de reales, ¿no? No puedo tener más. ¿Ya? Entonces, esta estructura formada por estas cuatro cosas, me pregunta, ¿es un espacio vectorial? O sea, me está diciendo, ¿cumple con las 8 propiedades o no? Sí, pues hay que verlo, ¿ya? Bueno, como les decía, el éxito de esto es entender las 8 propiedades y 2, es entender las operaciones. Si ustedes entienden las operaciones, están del otro lado. Eso es lo difícil aquí. ¿Por qué? Porque otra vez, es que nos acostumbraron a leer como tal. Sí, no a leer la definición. Aquí tienen que leer siempre la definición, ¿verdad? ¿Sí? Pues miren, ¿qué me dice? Mi conjunto es de reales positivos, o sea, mi conjunto como tal solo puede tener reales positivos, nada más. No puedo trabajar con otro elemento que no sea real positivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí puedo tenerle al 3, al 5, al 1/4, al 1, al 10, al 3/5, yo qué sé. Mientras sea real positivo, va a estar en este conjunto. Sí. Ahora, pregunto, ¿creen que el 0 esté aquí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará en este conjunto o no? ¿Qué No. dice señor Juan? Sí, correcto, señor Juan Diego. No, no está. Es que el 0 no puede ser considerado un real positivo, entonces no va a estar en este. Entonces, este conjunto jamás puede tenerle al 0. Sí, tendrán en cuenta eso. Ahora, 2. Mi campo son los reales. Sí. Mis operaciones. Vean, es muy común que ustedes se encuentren con esto. Mi operación suma, dice, está definido de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mi operación suma definida toma un elemento del conjunto con otro elemento de mi conjunto y a la final, ¿qué me queda? Un elemento de mi conjunto. Sí, esa es la operación suma. Es decir, vean, esa es la propiedad clausulativa. Eso es lo que me está diciendo. Esa es la operación oculta que supuestamente estaría ahí, que por eso dicen algunos textos son 10. No, no, que eso ya está implícito, o sea, tiene que ser. Si estoy haciendo la operación suma, debe cumplirse la clausurativa. O sea, ¿qué quiere decir? Si estoy sumando dos vectores, por ejemplo, estoy sumando 2R3. Si yo sumo 2R3, no es posible que me dé un R2, pues no hay cómo. Tiene que seguir siendo R3. ¿Sí? Entonces eso es lo que me quiere decir esta definición cuando ustedes vean en la suma. Que yo tomo dos elementos de mi conjunto y ¿qué me da? Otro elemento de mi conjunto. Por ejemplo, en nuestro caso, si tomo dos reales positivos y le sumo, me debe dar un real positivo. Sí. Ahora, por lo general, en la definición de las operaciones, ¿qué viene? Los elementos que ustedes toman en cuenta y la definición. En este caso, si yo tomo dos elementos reales positivos y le sumo, la suma se define como el producto de esos reales positivos. Entonces es muy común que ustedes vean eso. ¿Sí? Entonces ven, yo aquí diría entonces, con eso entendamos la suma. Si yo les pido que sumen el real positivo 2 más el real positivo 3, ¿cuánto vale esa suma? A ver, si entendieron, ¿a qué sería igual? ¿Qué dice señorita Paula López? ¿Qué dice señorita Paula Camila López? ¿Cuánto valdría 2 más 3? Con la definición de suma que me da, pero, ¿sí? ¿Cuánto sería? Sería 2 por 3.
¿Qué sería cuánto? 6. Mire, 2 más 3 ha sido 6. Sí, pero ¿por qué? Por la definición de suma que me da en este espacio. Y miren, yo aquí no leo, sí, 2 más 3 como tal, leo el vector 2 más el vector 3 es el producto de los dos, que en este caso es 6. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Por ejemplo, miren aquí. Dígame, señor José, cuénteme. ¿Puede repetir lo último que dijo? Estoy con la conexión un poquito inestable. Lo que digo es que aquí tienen que leer la operación suma como tal. Sí, como les decía, yo aquí que leo. Si sumo dos vectores, la suma del primero más el segundo, producto de esos dos vectores. Sí, ¿a qué me refiero? Pensemos que les digo, a ver si me entendieron. ¿Cuánto es 0 más 1? ¿Y cuánto es 1 más 0? A ver, ¿a qué sería igual? ¿Qué dice señorita Tamara? ¿Cuánto es 0 más 1? De acuerdo a la definición que me da. Sería 0. Sería el primer vector por el segundo. 0 por 1, es decir, 0. O sea, 0 más 1 es 0. De acuerdo a la definición que nos da, ¿cuánto es 1 más 0? 1 más 0 sería el primer vector por el segundo. Esto es 1 por 0, es decir, 0. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces el éxito es entender estas operaciones. Si ustedes entienden estas operaciones, están del otro lado. Ahora, ¿cuál es la otra operación? La otra operación, que es la externa, le define de esta manera. Siempre van a ver que está definida algo así. Dice, si yo tomo a alguien externo a mi conjunto, en este caso un real, cualquiera, aquí puede ser menos 3, 0, 5, 4, yo qué sé. Es que cualquier elemento que yo quiera. Si yo tomo un elemento de mi conjunto, me debe seguir dando el mismo, o me debe de seguir dando un elemento de mi conjunto. En nuestro caso, si yo cojo cualquier elemento, así sea negativo, y le multiplico por un real positivo, ese producto me debe seguir dando un real positivo. Sí, esto es conocido como la clausura del producto en cambio. Sí, mire, eso está implícito ahí, ¿ya? Que si no cumplo con eso no puedo ser espacio vectorial. ¿Sí? Es como cuando ustedes dicen, la suma de dos reales me da otro real. El producto de dos reales que me da otro real. Es lo mismo. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Si multiplico un escalar por un vector, me debe dar un vector de la misma especie. No puede ser de otra forma. Y como en matrices, si multiplico el escalar 2 por una matriz 2 por 2, me debe dar una matriz 2 por 2. No puede darme otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la definición? Si yo tomo un escalar y le multiplico por un vector, sí, perdón, aquí, tomo un escalar y tomo un vector. ¿Cómo le define? Si multiplico el escalar por el vector, le define de esta manera. ¿La qué dice? El vector elevado al escalar. Así me da la definición en este ejemplo. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo multiplico el escalar menos 3 por, yo que sé, el real positivo 2, usted dirá, no, pues es que allá no es real positivo. No puede ser, no cumple la clausura del producto. Pero es que el producto me da de esta forma. O sea, me está diciendo el vector 2 elevado al escalar menos 3. O sea, esto es menos un 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos, pues sería, perdón, un octavo. Un octavo es un real positivo. Y estoy cumpliendo con la clausura del producto. Es que todo depende de la definición que nos dé. Entonces, en este caso, menos 3 por 2 ha sido un octavo. ¿Sí? ¿Qué tal si yo les digo el escalar 2 por el vector 4? ¿Cuánto es el escalar 2 por el vector 4? De acuerdo a la definición que nos da sería 4 al cuadrado, es decir, 16. Por eso les decía, o sea, tenemos que quitarnos de esa idea.
Aquí van a ver que va a decir a veces 2 por 4 es 16. Ustedes dirán, no, pues está mal. Es que estamos leyendo una definición del producto. Sí, de vectores como tal por un escalar. En ese caso, el 4 es el vector y el 2 funciona como escalar. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Por ejemplo, a ver si me entendieron. Señor Steven Alfredo. ¿Cuánto será entonces, yo que sé, 3 por 2, por ejemplo? ¿Qué será igual de acuerdo a la definición que nos da en este ejemplo? Sería 2 al cubo, Lo que sería 8. 8. Muy bien, entonces 3 por 2 ha sido 8 en este caso, pero por esta operación que me da. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, entendiendo estas operaciones, entendiendo los elementos que intervienen, ¿ya? Y entendiendo el campo, la pregunta ¿es una estructura algebraica? ¿Qué digo? ¿Es un espacio vectorial? No lo sé. Tenemos que probar las 8 propiedades. Sí. Si solo una no cumple, ya no es espacio vectorial. Basta que una no cumpla, ya no puede ser considerado. Así cumpla 7. ¿Ah? Si una no cumple, ya no es espacio vectorial. Tienen que descartarle como tal. Sí, no, la operación no es la adecuada, esa operación no me va a servir, sí, no, algo tomé mal, no consideré algo, pero no me sirve. ¿Ah? No pueden operar con esa estructura. Sí, algo estará mal, algo tengo que poner otros límites, no es las consideraciones que yo pensaba, tal vez no funciona en esos rangos, no sé. Sí, entonces eso tomarlo en cuenta. Ahora, veamos cuáles son las propiedades, cómo es la aplicación, vean. La aplicación no es difícil, solo no es difícil, ¿ya? Primera propiedad, propiedad asociativa de la suma. ¿Qué dice la propiedad asociativa de la suma? ¿Qué decir? Necesito 3 vectores del conjunto. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer ahora es ir adaptando de acuerdo al conjunto con los que están trabajando. Entonces yo sería, sean un X, un Y y un Z. Solo que ahora, ¿qué van a hacer? Elemento de los reales positivos. Sí, mi conjunto es reales positivos, ya no es cualquier conjunto, los reales positivos. ¿Qué debo cumplir? Debo cumplir tal que cosa, tal que X más Y más Z debe ser igual a X más Y más Z. ¿Cómo? Agrupando estos dos primero o agrupando estos dos después. Da lo mismo, debe darme lo mismo. Sí. Pues no se olviden en que en toda demostración yo voy de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Ya? Pues podríamos hacer eso. Entonces digo, a ver, voy a demostrar esto. Entonces partiría. Voy a demostrar, pues voy a partir de aquí. Sí, partamos de ahí. Para ver si puedo llegar a este lado. A ver, de la definición que nos ha dado. ¿Cuánto es X más Y? ¿Cuánto es la suma de dos reales positivos? ¿Sí? Porque se supone que aquí primero tendría que deshacer esto. ¿Cuánto es X más Y? ¿Qué dice señor Sebastián Fiat? ¿Cuánto es X más Y? Con la definición que nos da. ¿No? ¿Qué dice señorita Allison? Daniel. ¿Cuánto vale X más Y? Sería X por Y. Correcto. Pero X por Y es un real positivo. O sea, si yo multiplico dos reales positivos, me sigue dando un real positivo. O sea, esto a la final, ¿qué sigue siendo? Esto sigue siendo un vector. Es un real positivo. ¿Sí? Más Z. ¿Qué es lo que tienen? Dos reales positivos otra vez. La suma de dos reales positivos. Sí. Esto es como que fuera yo que sé, un W, un vector W. ¿Ya? Es como que dirían W más Z. ¿A qué es igual W más Z? Sí. No es que solo, eso les digo, por eso no, o sea, lo que me cuesta es que no lean las letras, o sea, a veces piensan que solo si es X más Y funciona, no. Es que son definiciones para cualquier vector. O sea, lo que me está diciendo aquí es que si yo sumo dos vectores, es el producto de esos dos vectores, ¿ya? Entonces miren, yo ahorita ¿qué tengo? Otra vez tengo suma de dos vectores. ¿Cómo está definida la suma de dos vectores? En este caso,
X por Y más Z, ¿a qué sería igual? ¿Qué dice, señor Aiden? ¿Cuánto es X, Y más Z? De acuerdo a la definición. Sería XYZ, es decir, X por Y Correcto, es por Z. X, Y, Z. Muy bien, correcto, señor. Correcto. Ajá. Miren, eso es entendiendo la definición. ¿Sí ven? Entonces, si entendemos la definición, estamos del otro lado. Ahora, pero se supone que esto es el producto de tres reales positivos. O sea, a la final son reales. Son reales positivos, pero son reales. Entonces yo tengo todas las propiedades en reales. Conmutación, suma, todo, todo, todo. En reales. ¿Sí? Entonces yo aquí vean, al ver que estos son tres reales positivos, reales al fin y al cabo, yo no les podría asociar así. ¿Sí? Propiedad asociativa en reales. ¿Ya? Pero miren, otro conflicto que yo tengo. Las definiciones tienen que ser leídas de ambos lados. No es que me da solo de un lado la definición, no. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo sumo dos reales positivos, es el producto de los dos reales positivos. Como también tengo que ver la definición. Si yo multiplico dos reales positivos, esto se ve como la suma de esos dos reales positivos. Sí. Entonces, miren, en ese caso, si yo me voy aquí, esto es el real positivo X, por este real positivo, que es un real W, ¿no es cierto? Sí, entonces, el producto de dos reales positivos, ¿cómo se ve como la definición que nos da? Eso se ve como la suma de los dos, perdón, suma de los dos reales positivos. Es que le estoy viendo a la definición del otro lado. Sí, o sea, X por W, ¿qué es X por W? X más W. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Pero dentro del paréntesis que tengo, el producto de dos reales positivos. ¿Cómo se define el producto de dos reales positivos? Como la suma de los dos reales positivos. Llegué de aquí a acá. Cumplo con la propiedad asociativa. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Propiedad conmutativa. ¿Qué dice? Sean dos vectores, un X y un Y, elementos de mi conjunto, real positivo. Tal que cosa, que se debe cumplir, que X más Y es igual a Y más X. No se lee así. Se dice, el primer vector más el segundo vector tiene que ser igual al segundo vector más el primer. ¿Ya? Es igual, partamos, izquierda a derecha. ¿A qué es igual X más Y? ¿A qué es igual el primer vector más el segundo vector? De acuerdo a nuestra definición, es Y por X. Pero esto es el producto de dos reales positivos. O sea, al final son reales. Sí, o sea, si yo hago, como el que hicimos ahorita, 2 más 3, ¿a qué es igual? A 2 por 3, o sea, esto es 6. Sí, pero si yo hago 2 más 3 y le hago 3 por 2, ¿no será igual 6? Claro, que son, a la final, claro, son reales positivos, pero siguen siendo reales. Yo tengo todas las propiedades en reales. Entonces, vean, yo a este XY le podría ver como Y por X. Pero, ¿qué dice la definición vista del otro lado? Dice, el primer vector por el segundo vector, esto se ve como la suma del primer vector más el segundo. ¿Cumplo con la propiedad conmutativa? Sí, se cumple la propiedad conmutativa. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. 3. Neutro. La del neutro dice, sea un vector X y un vector E, elemento de los reales positivos. Tal que cosa, tal que X más E es igual a E más X y es igual a X. No se lee así. ¿Qué dice? Si yo sumo dos vectores y conmutan y me da como resultado de la suma el vector, el neutro existe y por tal motivo es el, o se le representa con el símbolo 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta propiedad, ¿sí? Con mucho cuidado.
esta igualdad en realidad son dos definiciones, son dos demostraciones. No es una, son dos. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto en realidad se abre en dos. Mi primera demostración será que x más e es igual a x. Y mi segunda demostración será que e más x es igual a x. Sí, esas son mis dos demostraciones. Entonces, ¿cómo hacemos? Partimos de izquierda a derecha. El primer vector más el segundo vector. ¿A qué es igual por definición? ¿Cuánto es x más e? ¿A qué será igual, señorita Ana Belén Campoverde? ¿A qué es igual? X más e. ¿A qué es igual Andrés Fernández? Debe ser Andrés Patricio. ¿Qué dice señor Andrés Patricio? ¿A qué es igual x más e? Con la definición que nos da. Andrés Salvatore Suárez. ¿A qué es igual? X más e. No, Andrés Santiago Torres. ¿A qué es igual x más e? A X por E. X por e. Correctísimo. Pero esto tiene que ser igual a x. ¿Sí? Por lo tanto, señor Andrés Santiago Torres, que me estaba ayudando, ¿cuánto le haría valer a e para que se cumpla esa igualdad? Recuerde que estos son reales. ¿Cuánto le Un, haría valer? 1. Pregunto, recuerde que e tiene que ser un real positivo. El 1, ¿es un real positivo? sí. Existe. Existe mi elemento neutro. Sí, existe mi elemento neutro. ¿Ya? La pregunta es, ¿es único? No lo sé. ¿Qué debo hacer? Por el otro lado. E más x. Pero e más x, o sea, el primer vector más el segundo vector, por definición, ¿cuánto vale, señor Andrés Sebastián? ¿Cuánto vale e más x? Sería que e más x, Sería el primer eh, vector más el segundo. claro, sería x más e, que sería igual Sería a e igual por a x. eso, el primero por el segundo, e por x. Pero esto tiene que ser igual a x. Pues la misma pregunta que le hice al compañero anterior. ¿Cuánto le haría valer a e para que se cumpla esta igualdad? A la final son reales. ¿Está Sería el listo? neutro del... ¿Cuánto? el- 1, ¿no es cierto? 1. sí, 1, ¿es un real positivo? Sí, existe. Como por ambos lados es el mismo, el elemento neutro existe. Y se lo representa con la letra 0, con el número 0. Entonces, así, en algunos encontrarán que le pone el sufijo del espacio con el que están trabajando, del conjunto. En este caso, reales positivos. Les estoy diciendo, el neutro de estos reales positivos ha sido el 1. Sí, a eso quería decir en un caso que van a ver que dice 0 es igual que 1. No, 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 no es operativamente, es como definición. Me está diciendo, démonos cuenta que el 1 está funcionando como el neutro de la suma. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros a cualquier real positivo le sumamos el 1, nos va a dar el mismo elemento. Porque el 1 está funcionando como el neutro. ¿Sí? Miren, ¿por qué? Porque la operación suma es 3 por 1. 3 por 1, ¿cuánto es? 3. El mismo elemento. Si yo hago 4 más 1, ¿cuánto es? 4. Miren, le sumo un elemento y me da el mismo. Esa es la definición del neutro. ¿Sí? El 1 está funcionando como neutro en este caso. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Siguiente propiedad, la del inverso. El inverso dice, sean un X y un V, elementos de mi conjunto, reales positivos. Tal que cosa, tal que X más V es igual a V más X y es igual a mi elemento neutro. ¿Qué debo probar? Muy similar al anterior. Debemos probar dos cosas. X más V es igual a 0. Y parte 2, V más X es igual a 0. X más V. Por definición, el primer vector X más el segundo vector V, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale, señor André? Ah, ya me dijo, no.
Señor Ángel Vladimir Cabezas, ¿cuánto vale X más V? Por definición. X por U. Es X por V, correcto, vale X por V, muy bien. Pero esto tiene que ser igual a mi elemento neutro. Por lo tanto, ¿cuánto le harían valer a V para que esa igualdad se cumpla? ¿Cuánto le haría valer, señor Anthony Alexander? ¿Cuánto? 0. 0. Pero miren, se supone que yo dije que V tenía que ser un real positivo. Por eso al inicio les pregunté, ¿el 0 es un real positivo? ¿Entra dentro de los reales positivos? No. El inverso no existiría. Ya no sería espacio vectorial. Sí. Solo que aquí cometí un error a propósito. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué les dije? Tendría que ser el inverso de X. ¿Por qué? ¿Por qué, señor Andrés? Porque el Porque neutro es el 1. Por eso les decía, las dos van de la mano. Por eso es muy común cometer ese error. Sí, es que las dos van juntas. El inverso y la del neutro van juntas. Yo no puedo hacer la del inverso sin el neutro. No puedo. Porque yo podría cometer este error y decir, no, pues es que siempre es del 0. Es que acuérdense en que solo es un símbolo. Es la representación de mi neutro. ¿Sí? Entonces yo solo cometí ese error y dije, no, pues. Lo que pasa es que aquí, como ya descubrí que mi neutro es el 1, yo debía haber puesto aquí el 1, pues. Es que ese es mi elemento neutro. Ese es mi elemento neutro como tal. Entonces, el momento que yo tengo esto tenía que ser igual a 1, no a 0, a 1. Entonces, ahí sí la pregunta es, X por V, que es igual a 1, ¿cuánto debo hacer que valga V para que se cumpla esa igualdad? Ahí sí, como dice el señor Andrés, sería 1 sobre X. Si yo a V le hago valer 1 sobre X, se cumple esta igualdad, ese es mi inverso. ¿Ya? Existe. Ahora, por el otro lado, ¿será verdad? No sé. X más V más X, perdón, ¿a qué es igual? V por X. Pero esto como tiene que ser igual a mi neutro, que es el 1, ¿cuánto le haría valer a V para que se cumpla? V tendría que ser 1 sobre X. Este es mi inverso. Por ambos lados me da el mismo inverso. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que el inverso existe y se lo representa de esta manera. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que el inverso de menos 3, perdón, que el inverso de 3 es un tercio. Es que miren aquí, yo en este conjunto no podría hablar de menos 3, porque son los reales positivos. O sea, es más, ni siquiera habría menos 3 aquí. ¿Qué me está diciendo? Que el inverso de menos 3 ha sido el real positivo un tercio. O sea, si yo al 3 le sumo un tercio, me debe dar 0, pero no el 0 como tal, el neutro. ¿Quién es el neutro? 1. Claro que me da 1, porque la definición dice, este vector por este, 3 por un tercio, ¿cuánto es? 1. Mi neutro. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Inverso, no se olviden, van de la mano, que si no puede causar un error, vean como ahorita, parecería que no hubiera inverso, pero sí lo hay. Siguiente, distributiva, distributiva 1, distributiva 2, o distributiva de la suma de vectores. ¿Qué dice? Sean un escalar y dos vectores, un X y un Y, elemento de los reales positivos. Miren, yo al escalar le puse ahorita solo reales, porque recuerden que a mí me pedía solo en reales. Entonces, ¿qué dice? Alfa por la suma de los dos vectores tiene que ser igual al escalar por el vector más el escalar por el otro vector. Debo cumplir eso. ¿Ya? Ahora, verán, aquí, en esta propiedad aquí es donde vamos a hacer la tercera forma de demostración que hablamos alguna vez en el método directo. No es bueno que le abran de los dos lados, no es bueno. No se recomienda hacer eso. Ya cuando es bien complicado, como aquí, sí, ahí sí se recomienda, dice, es bueno que le abran de los dos lados. Pero, sí, con mucho cuidado. ¿Por qué?
Es muy común, a veces cuando ustedes resuelven en geometría les enseñan a abrir de aquí y de aquí. No, no es correcto, ¿ya? Porque eso puede generar unas implicaciones erróneas, ¿sí? O falsedades. No, no es bueno, no es bueno que hagan. Jamás harán eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace para demostrar por la tercera forma? Y en ese caso se les permite abrir por los dos lados. Lo que se hace es, yo parto de aquí. Digo, a ver, voy a tratar de llegar de aquí a lo más simple, a lo que más simple yo puedo, ¿ya? Digo, a ver, de esta primera parte, yo sé que la suma de dos vectores se define como el producto de esos dos vectores. Ya está. Pero miren, a la final, el producto de dos reales positivos es otro real positivo. Es como que tuvieran un real positivo Z. ¿Cómo se definía el producto de un escalar por un vector? Miren, vamos a la definición que nos daba. La definición que nos daba decir, el escalar por un vector es el vector elevado a ese escalar. Entonces, si yo aquí ya tengo el escalar por un vector z, entonces ¿a qué será igual el escalar por el vector z? ¿Cómo nos quedaría aplicando la definición que dice señor Guerra, Antonio? ¿Cómo nos quedaría el escalar por el vector? ¿No? ¿Cómo nos quedaría Z, Ángela? ¿Cómo dijo señor Andrés? Perdón. sería alfa elevado a Z. Digo, Z elevado a alfa. Eso, entonces sería XY elevado al alfa. Ya, yo creo que esa es la forma más sencilla. No creo que pueda más. Le dejo ahí. ¿Ya? Y ahora me voy por el otro lado. ¿Sí? O sea, abro por el otro lado. Digo, a ver, parte 2. Ahora quiero ver cuánto vale alfa por x más alfa por y. El escalar por el primer vector más el escalar por el segundo vector. ¿A qué es igual? Como esto es un escalar y esto es un vector, mire, ¿cómo está definido alfa por x entonces? ¿Cómo nos quedaría? ¿Qué dice señor? Ya está, ¿no está? ¿Qué dice señor Ariel? A ver, alguien levantó la manita. ¿Qué dice señor Tatiana? ¿Cuánto sería alfa por x? X y de exponente alfa. Eso, muy bien. ¿Y cuánto sería entonces? Usted mismo de una vez, alfa por y. ¿Cuánto sería alfa por y? Y de exponente alfa. Correcto, muy bien, muy bien. Pero miren, estos a la final son reales positivos, siguen siendo reales positivos, ¿ya? Entonces es como que tuvieran el vector z más el vector w. ¿Cómo está definido la suma de dos vectores? ¿Cómo me quedaría? ¿Qué dice? ¿Dónde me quedé? Ariel Patricio, bueno, señor Ariel Patricio, ¿cómo quedaría? Haga de cuenta que es como que tuviera el vector z más el vector w. ¿Cómo está definida la suma de dos vectores aquí? Eh, Estaba definida como una multiplicación. Por tal motivo, ¿cómo quedaría entonces la suma de estos dos? Y cuadrado, x cuadrado por y cuadrado. No, pues x al alfa, es que están al alfa. Ah, perdón, no le vi. X al alfa por y al alfa. Eso, ¿ya? Pero verán que siguen siendo, o sea, son reales positivos, ¿ya? Son reales positivos, pero son reales. Entonces yo tengo todas las propiedades reales, ¿sí? Entonces yo sé que cuando tengo dos reales a una potencia, a una misma potencia, yo les puedo expresar como el producto de los dos reales a esa potencia. Sí. ¿Qué pasa? Miren, por ambos lados llegan a la misma expresión. Pues ustedes saben que por la propiedad transitiva de la igualdad, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos dos términos son el mismo. Ah, entonces, alfa por x más y ha sido lo mismo que alfa por x más alfa por y. Ha sido igualito. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, ahí se admiten estas, porque es difícil volver, ¿verdad? Sí, en las distributivas, en las de aquí, es un poco complicado volver. Ya con más práctica ustedes pueden volver tranquilamente, ¿ya? Aquí se admite que lo puedan, que lo abran de los dos lados, ¿sí? Porque sí, es un poco complicado. Distributiva 2, ¿qué dice la distributiva 2? La distributiva 2 dice, sean, ahora para la distributiva necesito dos escalares y solo un vector, ¿ya? Dos escalares y un vector. Si yo sumo los dos escalares y multiplico por el vector,
me da lo mismo que hacer la distributiva. Entonces, igual, yo puedo hacer por los dos lados. Parto del lado 1, alfa más beta por x. Miren, como estos son escalares, yo estoy diciendo que son escalares, esta es la suma común y corriente. O sea, esto es como que me va a quedar un escalar gamma. ¿A qué es igual el escalar gamma por x? ¿Se acuerdan? ¿Cómo está definido un escalar? Por el vector. En este ejemplo que nos da, que dice señor Atik. ¿Qué es igual? Un escalar por un vector. Señor Cristian Alejandro Robles. ¿A qué es igual el escalar por el vector? ¿Cómo nos quedaría? A la suma. El escalar por el vector, ¿ve? Es como que usted tuviera gamma por el vector x. ¿Cómo está definido en este? Nos veamos la definición, si quiero, volvamos a la definición. A ver, ¿qué dice? Aquí está. El escalar por un vector, ¿a qué es igual? Se eleva. Entonces, ¿cómo nos quedaría el escalar gamma por el vector x? Gamma elevado a la x. Verá que gamma es el escalar. Entonces x elevado a gamma. Entonces nos quedaría x a la gamma. ¿Pero gamma quién es? Alfa. Alfa más beta. Correcto. Pero verá que estos son escalares, ¿no es cierto? ¿Sí? Si quiere le podemos dejar ahí. Yo creo que ahí está simple. No podría dejarle de otra forma. ¿Ya? Dejémosle. Parte 2. Ahora veo cuánto vale alfa por x más beta por x. Se supone que otra vez tengo alfa por x, o sea, un escalar por un vector. ¿Cómo está definido un escalar por un vector? ¿Qué dice señor Christian Alexander? ¿Cuándo está definido el escalar alfa por x? No, Dorian Alexander Tito Áñez. ¿Cómo está definido el escalar por un vector? Dustin Steven. ¿Cómo está? Se eleva al escalar. Entonces me quedaría x al alfa. Más, ¿cómo está definido un escalar por un vector? El vector elevado al escalar, x a la beta. Pero estos siguen siendo vectores. ¿Cómo está definida la suma de vectores? El un vector por el otro vector. Pero verán que son reales, a la final siguen siendo reales. Yo sé que dos reales, cuando son el mismo, a diferente potencia, esto se puede expresar como la suma de las potencias. Propiedad de potencia. Es lo mismo. Por la propiedad transitiva de la igualdad se cumple que la suma de estos dos escalares por el vector es lo mismo que distribuirlos. Ya está. ¿Tienen alguna pregunta? Asociativa del producto. ¿Qué dice la asociativa del producto? También la asociativa del producto dice que necesitan dos escalares y solo un vector. ¿Qué se debe cumplir? Si yo multiplico estos dos escalares y por el vector, es lo mismo que asociar primero el un escalar por un vector y de ahí por el otro. Era lo mismo. Lo mismo. En todas estas, sí, ya cuando cojan más práctica pueden ir de izquierda a derecha rápido. Es que es difícil, en realidad sí es difícil, ¿verdad? Y eso que esta es una suma sencilla. Si ustedes tienen una suma, un producto más difícil, es más complicado. Pues por eso es lo que se recomienda que aquí le abran por los dos lados. Pues igual, voy a ver parte 1. ¿Cuánto vale alfa por beta por x? Se supone que estos son escalares. Estoy diciendo que son escalares. Pues este es el producto de escalares. El producto de escalares me dará otro escalar, o sea, un gamma como tal por x, por ejemplo. ¿Sí? Pues por definición, ¿cuánto vale un escalar por un vector? Por definición es el escalar, el vector elevado al escalar, o sea, alfa por beta. ¿Sí? Ya, eso es. No puedo llegar más, está simplificado. Me voy por el otro lado, alfa por beta por x. ¿A qué es igual? Veo y digo, a ver, esto es un escalar por un vector. Eso está definido como el vector elevado al escalar.
Pero vean, esto a la final es como que yo tuviera otro vector, otro real positivo. Entonces otra vez tengo un escalar por un vector. ¿Cómo está definido un escalar por un vector? El vector elevado al escalar. Pero esto a la final son escalares. Tengo un escalar a potencias. ¿Sí? Potencia de potencias. Que es igual. Cuando yo tengo eso es mi elemento por el producto de esos escalares. No será lo mismo. ¿Sí? Por la propiedad transitiva de la igualdad se cumple que alfa por beta y por x es lo mismo que alfa por beta y por x. Se cumple la propiedad asociativa. ¿Tienen alguna pregunta? Propiedad 8. Del neutro, del producto. ¿Qué dice la propiedad del neutro del producto? Dice, sea un alfa elemento de los reales y un vector elemento de los reales positivos. Tal que cosa, alfa por x sea igual a x. A ver, veamos. Alfa por x, ¿a qué es igual? El producto de un escalar por un vector es el vector elevado al escalar. Pero se supone que esto tiene que ser x. Para que esta igualdad se cumpla, ¿cuánto le harían valer a alfa para que esa igualdad se cumpla? ¿Qué dice señor Licuy? Creo que le preguntó. No. ¿Qué dice señor Licuy? ¿Cuánto le haría valer a alfa para que se cumpla esa igualdad? Debería valer 1. Debe valer 1. Correcto. Por lo tanto, existe, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Existe el neutro del producto. O sea, en este caso, 1 es igual que 1. Sí. Claro, o sea, no es que es una verdad obvia, no. Lo que les está diciendo es que el neutro del producto ha sido el 1. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa? Yo puedo decir, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, la estructura formada por los reales positivos con la operación suma, la operación producto y en los reales es un espacio vectorial. Si quieren, para complementar, donde el neutro es del 1, el inverso es del inverso multiplicativo y el neutro del producto es el 1. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, miren, esos espacios vectoriales, cumplir con esas 8 propiedades. ¿Ya? Y como ustedes se dan cuenta, tienen que entenderles como definiciones, no operativamente. Sí, no es complicado, eso les digo, no es complicado, es sencillo. ¿Ya? Y de ahí, cualquier otro espacio que ustedes tengan, es lo mismo. Es automáticamente lo mismo. ¿Sí? Y ahí sí viene, miren estos ejemplos que nos proponía. ¿Ya? Por ejemplo, miren este. ¿Ya? En este caso me habla, ¿sí? De un espacio que es los R3, que es con el que ustedes han trabajado. Entonces me pregunta, los R3, sí, será un espacio vectorial. O sea, son, miren, espacios con los que ustedes ya han trabajado. Es más, ya han hecho estas operaciones. Sí, sin saberlo, sí, inconscientemente lo han hecho. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué les sirve? ¿Por qué son espacios vectoriales? Sí. Entonces, miren, ¿ya? De este ejemplo, recuerden, simplemente a nosotros no nos gusta mucho de esta manera, acuérdense de unas clases anteriores. No nos sirve, ¿sí? Porque se nos acabarían las letras. Piensen que si yo quiero verle este vector, es mejor verle de esta manera. ¿Ya? Ese es un vector R3 para mí. Sí. O sea que tiene 3 componentes, eso es lo que me está diciendo. Ustedes creo que aquí le llaman, cuando dicen el vector en 3D, le dicen. Nosotros le llamamos en R3, porque mis componentes son reales. ¿Y cuántas componentes tienen? 3. Por eso tengo un vector R3. Ahora podrían también tener K3. ¿Qué significa? Que sus componentes pueden ser reales o también puede haber alguna componente compleja. Puede ser.
O solo pueden ser complejas, dependerá. Sí. Ahora, ¿cómo sumaban vectores? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, yo quisiera sumar este vector más este vector, por ejemplo. ¿Puedo sumar? Sí. ¿Cómo les decían que se suma? Componente con componente. Y recuerdo que les suelen decir I con I, J con J, K con K. Sí, esa es una suma de R3 definida. ¿Cómo se define? En ese caso, mi suma está definida. Tomo un elemento de R3 con otro elemento de R3. ¿Y qué me da como resultado? Un R3. Se toman dos vectores de x, y, de tal manera, ¿qué cosa? Que al sumar x más y, esto se define como el vector con tres componentes más el otro vector con tres componentes, y esto es igual a un vector R3 con tres componentes. Solo que cada componente se suma con su respectiva componente. Esto han estado usando ustedes sin saberlo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo está definida la operación producto? ¿Cómo multiplican un vector por un escalar? Por ejemplo, yo quiero el vector 2 por este vector. ¿Qué les dicen que deben hacer para multiplicar el escalar por este vector? El escalar se multiplica por cada componente. ¿Cómo está definido eso? Entonces, la definición del producto es: tomo un real, le multiplico por un vector de R3 y ¿qué me da? Un vector R3. ¿Qué pasa? Tomo un escalar y tomo un vector. Si yo multiplico el escalar por el vector, ¿qué me queda? El escalar por las componentes del vector R3 no es nada más que el escalar ingresa en cada componente de mi vector. Miren, es lo mismo. Es lo que han estado haciendo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Pues ven, en este ejemplo, a mí me da estas operaciones que ya vamos a ver más adelante. Son conocidas como operaciones usuales. Sí, son operaciones usuales. ¿Ya? Son las operaciones con las que se trabaja comúnmente. Sí, pero eso no implica que ustedes no puedan cambiarles. Y ustedes pueden cambiarles. Ya no hay ningún problema. ¿Sí? Pueden hacer otras, ¿ya? No se limiten a solo eso. No, pueden hacer muchas más. Pero esas son las usuales. Ustedes ya las han hecho. Pues en este ejemplo, a mí me dicen, demuestre que el R3, ¿sí? R3, la estructura formada por R3 con la suma usual, con el producto usual y en los reales, es un espacio vectorial. Eso me está diciendo. ¿Sí? Aquí solo me cambia de letras, pero es lo mismo. Vean cómo define la suma. Vean cómo define el producto. Es lo que ustedes ya han hecho. ¿Ya? Entonces, ¿cumplirá con las 8 propiedades? Sí. Sí. Es lo mismo que hicimos. Es lo mismo. Solo que eso les digo, las definiciones tienen que ir adaptando dependiendo a las operaciones que usan y al espacio en el que están. Yo por tiempo no les puedo hacer todo esto, o sea, no me alcanza el tiempo. ¿Sí? Pero ustedes las pueden ver, aquí están detalladas. Yo la que más me interesa es la del neutro, porque esa me lleva un poquito de tiempo, o sea, es un poquito complicada. Le podemos ver. Sí, pues vean, vamos a hacer la del neutro. Entonces, pensemos que me dice que es un R3 con esa suma, con ese producto. ¿Existirá el neutro? Entonces, ¿cómo quedamos? Sean, ¿qué decir? Necesito dos vectores, un xy, elemento de mi espacio, tal que cosa, tal que x más d es igual a e más x y es igual a x. Sí, así está la definición. ¿Qué tienen que hacer? Es lo mismo que hemos hecho, solo que le van adaptando dependiendo del espacio en el que está. Como ahora es R3, mis vectores, como tienen que ser vectores de mi conjunto, ya no van a ser de esa manera. Yo tendría que tomar mi vector X, sería representado de esta forma, porque ya es un R3. ¿Sí? En el anterior me quedé así porque era un real positivo, yo le podría representar así. Pero ahora es un R3, yo le voy a representar de esta manera.
necesito un elemento E. O, si quieren, para que no se olviden, yo diría X es igual a esto y S será igual. Es un R3. Pues debe ser un E sub 1, E sub 2, E sub 3. Elementos de R3. Sí, que ahora deben tener 3 componentes. ¿Tal qué cosa? ¿Qué debo probar? Lo mismo. X más D, o sea, el vector R3 más el otro vector R3 tiene que ser igual a su conmutación y me debe dar como resultado el mismo vector. ¿Cumpliré o no cumpliré? No lo sé. Sí, entonces vamos. 1. Debo probar que el primer vector más el segundo vector me debe dar como resultado el mismo vector. Sí. Por lo tanto, partamos del un lado. ¿A qué será esto más este segundo vector? ¿A qué será igual? Como me da la definición de suma, aplico. Es la suma usual. ¿Qué dice? Componente con componente. Entonces, x1 más de sub 1. Coma. Componente con componente. x2 más de sub 2. Coma. Componente con componente. x3 más de sub 3. Pero esto tiene que ser igual a este vector. ¿Qué pasa? Lo único que cambia ahora es que se genera una igualdad. Muchas igualdades. Antes solo teníamos unita, ahora tenemos muchas, porque son vectores. Cuando yo quiero que dos vectores sean iguales, las componentes de los vectores tienen que ser las mismas componentes. Sí, esto genera muchas igualdades y por ende generará. ¿Qué pasa cuando tengo un conjunto de igualdades? ¿Cómo se llama eso? Un sistema de ecuaciones. En un sistema de ecuaciones. O sea, lo único que va a cambiar, sí, dependiendo de esto, es que ya no tendrán una igualdad que resolver, tendrán algunas igualdades que resolver, pero no son complicadas. ¿Sí? Pues cuando yo tengo un conjunto de ecuaciones, tengo un sistema de ecuaciones. Entonces, una primera igualdad que tendré que cumplir es esta. Otra igualdad que tendré que cumplir es esta. Y una última igualdad que tendré que cumplir es esta. Pero son facilitas, es muy similar. Yo me pregunto, ¿cuánto debe valer la componente E sub 1 para que esta igualdad sea verdad? ¿Cuánto le harían valer? ¿Qué dice señor Eric Carcelén? ¿Cuánto le haría valer a E sub 1 para que esa igualdad se cumpla? A ver, ¿Qué va? 0. Cero, correcto. No se olvide que estas son componentes, son reales. Los elementos de mis vectores son reales. Yo le haría valer cero, correcto. Ese sí es el escalar cero. Ahora, de la siguiente ecuación, mire, ¿cuánto le harían valer a la componente sub 2 para que se cumpla? ¿Qué dice señor Eric Erazo? ¿Cuánto le haría valer a E sub 2? ¿Qué dice Eric Paul Chalacama? ¿Cuánto le haría valer a E sub 2? 0. Cero. Y de la última ecuación lo mismo. Yo le haría valer cero. Por tal motivo, mi vector, verán, mi vector, que puede ser el cero vector, es este. Miren, ¿qué forma tiene? La del cero. Cero vector como tal. ¿Sí? Por eso es lo que cuando ustedes suman el cero, que van a decir 0i más 0j más 0k, les da el mismo elemento. Porque ese es el neutro, pero con las operaciones usuales. Es que si fueran otras operaciones, cambiaría. Eso tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Sí? Me da ese cero. ¿Por qué? Porque mis operaciones son las comunes y corrientes. O sea, ¿qué implica esto? Que si yo sumo este elemento más este elemento, me da el mismo elemento. Sí, pero si es otras operaciones ya no me va a dar, ¿verdad? Es otro neutro. Sí, miren, solo haciendo este cambio, piensen que yo en la operación suma, les digo, a ver, si yo sumo R3, 2R3, les defino de esta manera, digo, a ver, la suma está definida como la suma de estos dos, la multiplicación de estos dos y la multiplicación de estos dos sobre 3.
Así me dice que es la operación suma. Mi neutro ya no me va a quedar lo mismo. Miren, si aplican la definición de neutro, ¿qué me queda? El elemento X más el elemento E me daría X sub 1 más E sub 1, X sub 2 por E sub 2, X sub 3 por E sub 3 sobre 3. Como esto tiene que ser igual al mismo vector, ¿qué pasa? Genera otras ecuaciones. Genero otro sistema de ecuaciones. Para que esto se cumpla, E sub 1 debe ser 0. Para que esta igualdad se cumpla, E sub 2, ¿cuánto tendrían que ser igual? 1. Para que esto se cumpla, ¿cuánto debería ser E sub 3? 3. Mi neutro en este caso sería el elemento 0, 1, 3. Ese es mi neutro. Y ese va a funcionar como un neutro. Entonces no siempre es del cero vector. Sí, como tal. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué debo hacer? Probar por el otro lado. Deben probar por el otro lado. Si les queda el mismo elemento, es el neutro. Sí. Preguntas, dudas de esto. ¿Va? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Yo quisiera que revisen como tal, si todo el resto de propiedades como hacen. Miren, en este les hace con todas las justificaciones, pero ya van entendiendo por qué. Miren, por ejemplo, aquí está la asociativa. La asociativa necesita 3 vectores, ¿no? Necesito 3 vectores. Como les llamen, no hay problema, pero necesito que les represente. O sea, deben ser 3 vectores con 3 componentes, que si no, no serían el 3. Y debo ver si la suma se garantiza la asociativa de la suma. Sí, lo mismo. ¿Ya? Solo con más componentes. Preguntas, dudas de esta parte. Preguntas de esta parte. Bien. Ahora, verán, nos vamos a adelantar. Bueno, es que tengo 7 minutos. No, dejemos hasta ahí la otra clase que es más cortita. Nos seguimos igualando poquito a poquito, ¿ya? Hasta igualarnos y de ahí hasta conversar con la señorita representante. ¿Cuál jueves o viernes un día para una hora? En una hora creo que ya recuperamos lo que perdimos el día jueves. Sí, pero necesito una hora. Entonces, por favor, me confirman el jueves o el viernes que día, excepto de 11 a 12, ¿ya? Sí. Bien, preguntas, dudas de este tema. Cuéntenme, díganme.